¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre puede ser tan sabio como para entender los misterios de la vida y al mismo tiempo manejar un reino con justicia y equidad? Soy Shlomo ben David, conocido por muchos como el rey Salomón, el rey más sabio de Israel. Mi historia es una de bendiciones divinas, decisiones difíciles y la constante búsqueda de sabiduría. Mi padre, el gran rey David, dejó un legado que no solo incluía un trono, sino también la pesada responsabilidad de gobernar a nuestro pueblo conforme a la voluntad de Hashem. Desde muy joven, supe que mi destino estaba ligado a la sabiduría y al discernimiento. Mi reinado comenzó con un sueño extraordinario. Una noche, mientras dormía en Gabaón, el Eterno se me apareció y me dijo: pide lo que desees que yo te dé. En lugar de pedir riquezas, una larga vida o la derrota de mis enemigos, pedí un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Esta petición agradó tanto al Eterno que no solo me concedió sabiduría, sino también riquezas y honor, superando a todos los reyes que me precedieron y los que vendrían después. Pronto mi sabiduría se hizo conocida por todo Israel y más allá de sus fronteras. Uno de los episodios más famosos de mi juicio fue el caso de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. Ambas afirmaban ser la madre, pero no había testigos ni pruebas. Decidí entonces hacer una propuesta impactante: cortad al niño vivo en dos y dad la mitad a cada una. La verdadera madre, movida por su amor, prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir, revelando así su identidad. Este juicio no solo resolvió, mi sabiduría también se extendió a la literatura y la poesía. Escribí el Cantar de los Cantares, una obra poética sobre el amor divino y humano, el libro de los Proverbios, lleno de consejos prácticos y reflexiones, y el Eclesiastés, donde exploré las complejidades de la vida y la búsqueda de significado. A pesar de mis dones y logros, también enfrenté desafíos y cometí errores. Mi afán por consolidar alianzas políticas me llevó a casarme con muchas mujeres extranjeras, cuyas influencias llevaron a la introducción de cultos idólatras en Israel. Este desvío de la senda de Hashem tuvo consecuencias graves para mi reino y para las generaciones futuras. En retrospectiva, mi vida es una mezcla de sabiduría divina y fallas humanas. Cada decisión, cada obra y cada error formaron parte del camino que el Eterno trazó para mí. Mi historia no es solo la de un rey sabio, sino la de un hombre que, en su búsqueda de la verdad y la justicia, encontró tanto grandeza como humildad. Así, cuando escuches hablar de mi sabiduría, recuerda que esta no es solo una historia de triunfos, sino también de lecciones aprendidas y de una constante búsqueda del entendimiento divino. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de pedir cualquier cosa al Eterno? ¿Optarías por lo efímero o por aquello que trasciende el tiempo y las circunstancias? La sabiduría que me fue concedida no era solo para mi beneficio personal, sino para el bienestar de mi pueblo y la glorificación del nombre de Hashem. Mi capacidad para comprender la naturaleza de las cosas y las leyes que rigen el mundo me permitieron hacer prosperar a Israel como nunca antes. Mi reino se convirtió en un centro de comercio y cultura, atrayendo a sabios y comerciantes de todas partes del mundo. Uno de los momentos más memorables de mi reinado fue la visita de la reina de Saba. Ella había oído hablar de mi sabiduría y vino a ponerme a prueba con enigmas y preguntas difíciles. Su llegada a Jerusalén fue majestuosa, sus caravanas estaban cargadas de especias, oro y piedras preciosas. Después de muchas horas de preguntas y respuestas, la reina quedó maravillada. No solo había encontrado en mí un igual en sabiduría, sino que también quedó impresionada por la grandeza de mi palacio y la devoción de mi pueblo. Feliz tu gente y felices estos siervos tuyos, que siempre están ante ti y escuchan tu sabiduría, me dijo con admiración. La visita de la reina de Saba no solo reafirmó mi reputación, sino que también fortaleció las relaciones diplomáticas entre nuestros reinos. A lo largo de mi vida, me dediqué a explorar y documentar la naturaleza del ser humano y el mundo que nos rodea. Observaba a los animales, las plantas y las estrellas, y comprendía sus interrelaciones. Mis proverbios, más de 3000, y mis canciones, más de 1000, eran una manera de compartir este conocimiento con mi pueblo y las generaciones futuras. Sin embargo, mi sabiduría también me llevó a cuestionar y reflexionar profundamente sobre la vida. En el libro de Eclesiastés, plasmé mis pensamientos más íntimos y mis dudas existenciales. Escribí: vanidad de vanidades, todo es vanidad. A través de este texto,
traté de entender el propósito de nuestra existencia y la naturaleza efímera de nuestras realizaciones. Comprendí que, a pesar de nuestra búsqueda de conocimiento y riquezas, lo más importante es temer a Hashem y guardar sus mandamientos. Pero mi sabiduría no siempre fue suficiente para mantenerme en el camino recto. Mi corazón se desvió, y esto trajo consigo consecuencias nefastas. Mis esposas extranjeras, con sus dioses y costumbres, me llevaron a apartarme de los mandamientos de Hashem. Construí altares y templos para sus deidades, algo que estaba estrictamente prohibido y que sembró discordia entre mi pueblo. El Eterno se enojó conmigo y me dijo: por cuanto esto ha habido en ti y no guardaste mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo daré a tu siervo. Aunque me prometió que no lo haría en mis días, sino en los de mi hijo, la sentencia fue un recordatorio doloroso de las consecuencias de mis acciones. A medida que envejecía, mis reflexiones se volvieron más profundas y melancólicas. Veía cómo el reino que había construido con tanto esfuerzo empezaba a mostrar fisuras. Los tributos y trabajos forzados que impuse a mi pueblo para sostener mi suntuoso estilo de vida y mis proyectos monumentales generaron descontento y rebelión. Mi sabiduría ya no era suficiente para reparar el daño causado por mis errores. En mis últimos días, comprendí la verdadera naturaleza de la sabiduría y el poder. No se trata solo de tener conocimiento, sino de aplicarlo con humildad y respeto a la voluntad de Hashem. Mi vida, con sus altos y bajos, es un testimonio de la complejidad del ser humano y de nuestra constante lucha por balancear nuestras aspiraciones con nuestras limitaciones. Al reflexionar sobre mi vida, dejo un legado de sabiduría escrita, de juicios memorables y de un templo que, aunque fue destruido, sigue siendo símbolo de la presencia divina entre nosotros. Pero también dejo una advertencia: la sabiduría sin humildad y sin temor a Hashem puede llevar a la perdición. Mi historia no es solo la de un rey, sino la de cualquier ser humano que busca entender el propósito de su existencia y cómo vivir en armonía con la voluntad divina. Así que, cuando te enfrentes a decisiones importantes, recuerda siempre buscar primero la sabiduría que viene de lo alto, y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que encuentres el verdadero éxito y paz en tu vida. ¿Qué harías tú si tuvieras toda la sabiduría del mundo? ¿Podrías resistir la tentación de desviarte del camino recto? La construcción del templo y la grandeza de Israel. La edificación del templo de Jerusalén fue, sin duda, una de las mayores obras de mi reinado. Este no era solo un edificio, era la casa de Hashem en la tierra, el lugar donde el Eterno habitaría en medio de su pueblo. Mi padre, el rey David, había deseado construir este templo, pero le fue prohibido porque era un hombre de guerra. La tarea me fue encomendada a mí, y me propuse llevarla a cabo con todo mi corazón. El templo se construyó en el monte Meraíe, el mismo lugar donde mi antepasado Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Hashem. Este lugar sagrado, cargado de historia y significado, sería el epicentro de la vida espiritual de Israel. Para la construcción, utilicé los mejores materiales: madera de cedro del Líbano, oro y plata, piedras labradas y mármoles finos. Contraté a los mejores artesanos y obreros, no solo de Israel, sino también de Tiro y otras regiones cercanas. El trabajo fue arduo y tomó 7 años completar el templo. Finalmente, llegó el día de la dedicación. En una ceremonia solemne, llevamos el arca de la alianza al lugar santísimo del templo. Los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se reunieron para celebrar y ofrecer sacrificios. Recuerdo claramente mis palabras aquel día: Hashem, el Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. En ese momento, una nube llenó el templo, simbolizando la presencia de Hashem. Me arrodillé ante el altar y oré para que el Eterno escuchara siempre las oraciones que se hicieran en este lugar, para que fuera un refugio y una luz para todas las naciones. La búsqueda de la sabiduría y los límites del entendimiento. A lo largo de mi vida, nunca dejé de buscar sabiduría. Quería entender el propósito de la vida, la naturaleza de la justicia y la forma en que las personas pueden vivir en armonía con la voluntad de Hashem. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que la sabiduría humana tiene sus límites. Por muy profundo que fuera mi conocimiento, siempre había algo más allá de mi comprensión.
Escribí el libro de Proverbios para compartir con mi pueblo las lecciones prácticas que había aprendido. Cada proverbio es una pequeña joya de sabiduría, diseñada para guiar a las personas en su vida diaria. A través de estos dichos, quise enseñar a mis hijos y a las generaciones futuras la importancia de la justicia, la rectitud y el temor a Hashem. En el libro de Eclesiastés, reflexioné sobre la naturaleza efímera de la vida y la búsqueda del significado. Después de todo mi conocimiento y mis logros, llegué a la conclusión de que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Hashem y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta reflexión final fue el resultado de una vida entera dedicada a la búsqueda del entendimiento. Las consecuencias de los errores y el legado final. A pesar de toda mi sabiduría, no fui inmune a los errores. Mi deseo de consolidar alianzas políticas me llevó a casarme con muchas mujeres extranjeras. Estas esposas trajeron consigo sus propios dioses y prácticas, y poco a poco, fui permitiendo que se introdujeran cultos idólatras en Israel. Este desvío de la senda de Hashem tuvo consecuencias graves. La paz y la prosperidad que había conocido mi reino comenzaron a desmoronarse, y el descontento entre mi pueblo creció. El Eterno, en su justicia, me advirtió que mi reino sería dividido después de mi muerte. Aunque esta profecía se cumplió en los días de mi hijo Roboam, el dolor de saber que mis acciones habían llevado a esta división fue una carga que llevé hasta el final de mis días. En mis últimos años, volví mi corazón completamente a Hashem, buscando su perdón y tratando de enmendar mis errores. Mi vida es un recordatorio de que, sin importar cuán sabios o poderosos seamos, todos somos susceptibles a las tentaciones y a los desvíos del camino recto. La verdadera sabiduría no solo se encuentra en el conocimiento, sino en la humildad y en el temor a Hashem. Así, mi historia es una mezcla de sabiduría y errores, de grandeza y humildad. Espero que las generaciones futuras puedan aprender de mis éxitos, y sobre todo, de mis fallos. La sabiduría es un don precioso, pero debe ser manejada con cuidado y reverencia hacia el Eterno. Mi vida, con todas sus complejidades, es un testimonio del poder del conocimiento y de las trampas del orgullo. ¿Qué harás tú con la sabiduría que te sea concedida? ¿Cómo la utilizarás para servir a Hashem y a tu prójimo? En la historia del rey Salomón, encontramos una lección profunda sobre la búsqueda del verdadero entendimiento y el balance entre el conocimiento y la devoción. La sabiduría, aunque valiosa, debe ser siempre guiada por la humildad y el temor a Hashem. Solo entonces podemos vivir una vida plena y en armonía con el propósito divino.